Este es un espacio donde te vamos a acompañar en un proceso de liberarte del capullo y reconocer la mariposa que eres. Aquí vas a encontrar historias, testimonios y consejos que te van a inspirar a desplegar tus alas y volar hacia tu verdadero potencial. Es hora de abrazar tu metamorfosis y brillar con todo tu esplendor. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a lo que es Oruga Fui. Hoy tenemos otra historia de la vida real con un ser maravilloso que tenemos, gracias a Dios, en nuestras vidas. Y hoy va a compartir un poquito de ella, así que Vela, cuéntanos con quién estamos hoy. Bueno, para mí es un placer presentar a esta mujer porque es esa ventanita de luz que va a ayudar a muchas personas que se van a identificar con su historia real. Aquí tenemos a Sandra Poli, bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. No, qué honor que ustedes me hayan invitado a este espacio tan especial para mí. Ella es publicista, realtor, una realtor que es maravillosa, así que tomen su Gracias. contacto si están interesados. Vamos a en poner por aquí la comprar. cuenta de Instagram como siempre para que la sigan. Pero una de las cosas que nos impactó de ella, que sí, si bien es cierto, es muy profesional en su área, pero lo que nos impactó cuando nos conocimos fue su historia. Y dijimos, nada, tú tienes que estar en Oruga porque es esas historias que te inspiran. Yo quiero hacerte una pregunta para empezar con este bonito encuentro. ¿Cómo se describiría Sandra con todo lo vivido y cómo puedes inspirar a otro de que también puede lograr sanar como lo hiciste tú? ¿Cómo me siento hoy? Es una excelente pregunta porque definitivamente he comprendido que los seres humanos tristemente no aprendemos a las buenas, no aprendemos con los momentos felices, los disfrutamos, claro está, pero a pesar de que me he sentido una persona muy bendecida desde antes de nacer, ustedes ya van a saber, creo que ya saben por qué, pero lo van a saber los que nos están viendo, pues he tenido pruebas bastante difíciles. Hoy me siento, a la edad que tengo, sigo siendo una niña, pero he aprendido a que cada cosa, eso es lo que más me marca a mí en ese momento como persona, es que cada vez que algo me sucede, por más de que me pellizque, que me moleste, que me incomode, que me duela, hoy, si no hubiera pasado todo eso, entiendo que es por algo positivo. Así en este instante no lo logro entender, porque así somos. Seguramente más adelante, corto, mediano, largo plazo, vamos a mirar atrás y vamos a decir, si no me hubiera pasado esto, no estaría viviendo esto ahora que es mucho mejor que lo que estaba antes. Entonces creo que en ese momento de mi vida, pues obviamente hay un tema también de la edad, que es complicado, y nosotros las mujeres también que tenemos un tema hormonal, pero ya a nivel espiritual y de desarrollo personal, siento que he evolucionado mucho y que mi nivel de conciencia también ha ido creciendo. ¿Cuál fue esa experiencia de la cual evolucionaste? Que nos puedas compartir. Bueno, mira, yo soy un libro abierto, tengo muchísimas experiencias en mi vida que me encantaría compartir porque además desde muy pequeña, desde muy chiquita, tuve ese deseo de ayudar a los demás. Y como les decía ahorita, sé que he sido una niña muy privilegiada. Mi papá, que en paz descanse, me lo decía todos los días de su vida. Y a pesar de que he vivido esas situaciones tan complicadas, tengo mucho que agradecer y he salido adelante. Una, incluso antes de nacer, porque yo soy adoptada y siento que Dios, ahora que ya conozco que son, seguramente lo vamos a hablar ahorita y que lo quiero compartir, porque pues muchísimas personas también están en mi situación, son adoptadas. Yo siempre tuve esa inquietud de conocer mis raíces. Pero ahora que ya las conozco, me siento aún más afortunada que antes, porque cuando voy a mirar mis familias biológicas, digo, gracias a Dios, Dios me sacó de allí y me puso donde me puso, con los papás que son realmente mis papás. ¿Cuándo te enteraste que eras adoptada? Mira, mi mamá siempre fue muy abierta con el tema. Yo creería que estuvo como alrededor de los 9 años, pero yo no entendía mucho el tema, como que no me importaba. ¿Cuándo me empezó a dar duro? Me empezó a dar duro en la adolescencia, cuando mis compañeras de colegio empezaron a ir al médico. Entonces me dijeron que tengo que cuidarme del corazón, tengo que cuidarme del tema del azúcar, y yo no sabía nada. Entonces digamos que en ese momento me empezó a dar duro, además que la adolescencia pues no es para nadie un secreto, que es De por sí ya es sí, muy dura. es un periodo bastante complicado. Y empecé mis citas con psiquiatra,
Siempre tuve pues obviamente toda la orientación profesional, siempre, y no me avergüenza decir que siempre he estado con orientación profesional, cuando lo he necesitado, que es casi siempre. Y pues ya en ese momento, digamos que pasó la crisis, pero me volvió muchísimo más fuerte cuando me hice mamá de mi primera hija. Como que ese sentimiento no me explicaba por qué se me había como alborotado tanto las ganas de conocer mis raíces. Y cuando fui a bienestar familiar y cuando empecé todo este proceso de tratar de averiguar en ese entonces, que no logré absolutamente nada, no recuerdo qué año fue ese, me dijeron que estadísticamente las mujeres que empiezan a buscar sus raíces, se les despierta mucho más esa curiosidad o ese sentimiento cuando se vuelven mamás. Wow, Yo no sabía. Entonces, definitivamente, cuando tuve a Mariana, mi primera hija, que fue muy seguida a las gemelas, fue un año de diferencia, todo eso como que se me avivó mucho más y yo estuve en Colombia con un tema de actuación, de presentación, digamos que se me facilitaba mucho el tema y me gusta mucho el tema de las cámaras, de la presentación, de todo esto. Y aproveché algunos contactos que tenía en ese momento, periódicos, bueno, no estaba tan fuerte el tema en ese entonces de ahora de internet. Exacto. Y bueno, no era el momento, pienso yo que no era el momento, no logré encontrar absolutamente nada. Y ya dije, bueno, Dios sabrá cómo hace sus cosas. Ojalá no me muera sin saber de dónde vengo, sobre todo porque al volverme mamá se me volvió como más urgente la necesidad de saber de qué se tienen que cuidar más mis hijas, de qué enfermedad, genéticamente tantas cosas, que todo es hereditario, que la depresión, que lo uno, que lo otro. Entonces me sentí con el deber, era como un signo de interrogación. Y lo que más molesta, ¿sabes? Es que hay mucha gente la gente se dedica a juzgar. La gente Totalmente. te critica porque sí, porque no, porque tal vez, porque quizás. Y por si acaso. Y por si acaso, exacto. La gente, entonces, no era un tema de falta de amor, porque mis papás me dieron todo el amor del mundo, sino que era una falta de identidad. Total. Y cuando tengo hijas, me siento más en el deber Por ellas. por ellas, ok, tienes que hacerte tus controles, qué sé yo, cáncer o cualquier otra cosa. Sí, la diabetes que viene de la familia Todo, y tal, y viene todo sí, eso. porque siempre que tú vas es hereditario. Eso es hereditario. O alguien en tu familia ha sufrido de tal y tú me imagino que te quedabas así como... Claro, y por el lado del papá, sí había todas las respuestas del mundo, además que pues todo lo bueno era lo de él, como en mi caso no se conocía nada, entonces todo lo malo era lo mío, Claro. y pues era... No te daba más incógnita. Claro. Pero cuéntanos un poquito más, porque yo sé que yo tengo la curiosidad y los van a ver eso también. Cuéntanos cómo comenzó, o sea, a qué edad te adoptaron, qué recuerdos tú tienes de todo este proceso. Mira, eso fue bastante traumático porque la historia que yo siempre tuve de mis papás es que literalmente yo salí de mi mamá en la clínica, o sea, me tuvo, y me fui inmediatamente a los brazos de mis papás. Todo esto pasó en Colombia. En Colombia, en Cali. Eso siempre fue lo que se me dijo, o sea, literalmente pasaron 20 minutos mientras me ponían la cobijita, la cosa, y me entregaron a mis papás. Yo crecí con esa idea, mi mamá lloraba, me juraba que eso era cierto. La primera vez que inicié este proceso de búsqueda de raíces, me encontré con una mano de irregularidades y hoy en día me doy cuenta que es el pan de cada día. En los papeles decía, cuando yo me encuentro unos papeles, dicen que yo estuve en un hogar de paso durante 3 meses, si no estoy mal. Recién nacida. Recién nacida, que había estado en un lugar de paso. Entonces, pues yo no leí nada malo, pero sí me sentí, mi mamá me mintió. Claro, porque eso es ¿verdad? que todo por proteger, Sí, ¿sabes? exacto. Yo le dije, pero... Y hablé con mi mamá, creo que mi papá ya había muerto en ese momento. Mi papá murió cuando yo estaba embarazada, mi primera hija, sí. Fue como cerquita. Y mi mamá se arrodilló, lloró, me dijo, te juro que te estoy diciendo la verdad. Tú llegaste inmediatamente a mí, me mostraban las fotos de la casa llena de flores por todo lado.
También fue la historia que también a ella le vendieron. No, pero sí, fue la historia real. Ya hoy en día fue la historia real. Pero claro, lo de los papeles, lo que decía era seguramente como todo ese proceso que tenían que seguir, aparentando que El se había seguido un protocolo. protocolo correcto, pero no era la realidad. Entonces ya después de que encuentro mi familia biológica, ya, claro, en ese momento mi mamá me lo juró, nos distanciamos un poco, fue un poco, no, y no estaba mi papá, que mi papá era como el que era más abierto con ese tema, él me decía, yo te ayudo a encontrarlos, mi mamá era un poco más reacia, entonces entra la duda, pero finalmente me doy cuenta de que no me estaba diciendo la verdad. Qué bonito. ¿Y tú naciste y te criaste en Colombia? Yo nací, me crié en Cali, hija única, mi mamá hija única, mi papá hijo único, Wow. fui muy sola, pero muy Pero llenita súper de mimada amor. también, me imagino. No, mi papá Una locura. era una locura. Mi papá me llamaba yo no sé cuántas veces al día. Esto es algo que de verdad me gusta compartir porque me chocaba que me llamara tanto. Y hoy digo, ojalá me llamara desde el cielo, me hiciera una llamadita, porque era un papá, sí, me llamaba por ahí unas 6 veces al día. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Y mi papá me llamaba por ahí unas 6, 7 veces al día y me decía, la llamada empezaba, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Cómo está? O sea, claro, iba como por sí, era una cosa, era como un amor obsesivo, que en ese momento no lo entendía, porque nos pasa mucho, ¿verdad? Hasta que no vivimos la situación, hasta que no somos mamás, y ya en ese momento, desafortunadamente, ya lo entendemos. A veces digo desafortunadamente porque a veces la persona ya no está. Sí, total. Nuestro papá ya no está. Total. Y ahí es cuando estás contando esta historia que afecta emocionalmente a muchas personas que quisieran ser tan bendecidos como tú, porque quizás sí son criadas con sus padres biológicos, pero no lo aman como te amaron a ti. Entonces Exacto. ahí entendemos que la crianza respetuosa y la crianza bonita no es quien te tiene, sino quien te cría realmente como Correcto. amor. Tú fuiste bendecida al final. Totalmente. Totalmente. Muy bien. Bueno, yo tengo hijos y no tienen eso por parte del papá. Y tú lo estás diciendo, el corazón se me pegó así porque yo dije, qué lindo que mis hijos pudieran tener eso. O sea, Sí. qué bendición que aún dentro de que fuiste adoptada, el amor te sobró. O sea, Totalmente. tenía de más. Sí, mis papás, ambos, mi mamá está en Cali en ese momento, en Colombia, ambos, un amor desmedido conmigo. Incluso aún divorciado, tú no fueron Aún divorciados, correcto. Entonces, es muy curioso porque fui una niña no deseada pues, ¿no? Al principio, pero en realidad mis papás, que son mis papás, como tú que dices, deseaban la vida sí, entera. total. ¿Y tú pudiste Entonces, reencontrarte con tus papás biológicos o no? Sí, pero, bueno, me la llevo Bueno, un nos poco- saltamos una parte importante de esta historia. ¿Cómo en realidad los hallaste primero, antes del reencuentro? Bueno, resulta que yo estuve casada, bueno, el papá de mis 3 hijas, de Mariana, Manuel, tengo unas gemelas, ¿no? Qué difícil. Sí, Sí, seguí ya, pero tú fuiste hija única, bueno, a ti no te va a pasar No, lo yo, sí, mismo. yo siempre dije quiero tener una familia gigante. O sea, crecí tan sola que yo decía quiero 20 hijos. Claro que no sabía lo que decía. Pero. Total. Llegaron las gemelas para recordarte por qué no tienen vestido de la persona. Sí, no, entonces me divorcio del papá de mis hijas en Cali y luego conozco, después de unos años, conozco a un gringuito caleño. Y bueno, te juro que yo ya. También esa fue una de las cosas que tomé muy malas elecciones en cuanto a quién estaba al lado mío, ¿no? A mi pareja. Porque a veces también es otra cosa que hacemos los seres humanos y nos victimizamos y realmente tenemos que entender que nosotros nadie nos puso un revólver y nosotros tomamos nuestras propias decisiones y tenemos que acarrear con las consecuencias de eso. Hoy en día me di cuenta que tomaba muy malas elecciones y puede ser, como le decían, la parte, el psiquiatra o algo, el psicólogo, lo que sea, y no, y a nivel espiritual, así que me lo digan, muchas de esas carencias o esos sentimientos que tenemos, que no me desearon, que porque a veces, sí, te hace cometer errores en el futuro. Total. Entonces llega esa persona, yo desde chiquita bailaba, me gustaba mucho bailar, era como muy histriónica, bailaba árabe, bailaba cosas, me encantaba la comida árabe. Y mi mamá siempre me había dicho que yo esa parte de acá de mis ojos eran como muy árabes.
listo, me casé con esta persona, que esa sí ha sido una buena elección, por fin. Exactamente, hay finales felices, chicas. Al final de feliz. No, y en el momento que lo conocí, yo ya había dicho, bueno, creo que en este ciclo terrenal, si existe la reencarnación, será en otra, pero creo que en ese ya no me tocó, ¿no? Porque como que donde pongo el ojo, Ahí no es. no es. Definitivamente No. Te O sea, entiendo. 100 hombres buenos, uno malo, y Ahí yo. Sí, De exacto, cabeza. como que me iba de cabeza. Entonces Mike me empieza a insistir, bueno, nos venimos a vivir a Estados Unidos, yo siempre he sido una persona muy arriesgada, yo lo conocí y dije, este hombre como que sí vale la pena, ya después de haber pasado por muchas cosas y de haber comido, ya sabes. Entonces me vengo a vivir para acá y una de las primeras cosas que me dice él es, ¿por qué no te haces un examen de ADN? Yo siento que tú, por más de que tú digas que eso no te afecta, y eso es verdad, es como cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, una vez se dice, no estoy estresado, y resulta que estás súper estresado, pero es algo como inconsciente. Sí, la negación. La negación. Entonces, ven, pásame los papeles. Yo le dije, no, pero pues, ¿qué vas a hacer con esos papeles? Si ya lo he intentado todo, periódicos, medios, no ha pasado nada. Me dijo, no, dale, vamos a hacerlo. Yo, listo, me insistió 6 meses, más o menos, para que me hicieran el ADN. Y era para que simplemente me dijera como que qué región. Entonces yo por eso decía, a mí qué me importa, o sea, yo quiero saber es un nombre, yo quiero, ¿no? Y hasta que ya, me insistió tanto, le dije, bueno, listo, hagámoslo. Me hago el ADN y sale una coincidencia, incluso yo estaba en Colombia en ese momento, y sale una coincidencia con una persona, una señora que estaba en Nueva York, nos escribe, bueno, para hacer el cuento corto, Ella te contactó a ti. ella me contactó. Entonces, bueno, realmente todo lo hicimos a través de Mike, porque yo estaba, aparte pues que estaba en Colombia, estaba con las niñas, estaba sola, y de todas maneras era un tema que, Claro. un poquito. Sí. Y él se comunica, entonces ella es la primera persona que dice, ¿qué relación tienes con Colombia? Nos dimos cuenta que sí, que tanto ella como yo teníamos relación con Colombia, y ella fue la primera que dijo, creo que tengo como la sensación de que venimos siendo primas, o sea, por el lado de la abuela resulta que se casó con un italiano y Linda, la que se comunicó conmigo, viene de ese lado. Y después la abuela se casó con un árabe y yo vengo de esa rama. Entonces fue así, con esta coincidencia. ¿Pero la abuela de dónde era? La abuela era colombiana. Ok. La abuela era Para tener colombiana. idea ahí. Sí, la abuela era colombiana y se casó con un italiano, no sé cuántos hijos tuvo, creo que como 4. Luego se divorció. Imagínate, abuela. Y después se casó con el árabe y bueno, y mi papá biológico tiene varios hermanos, no me acuerdo exactamente porque esa es otra de las cosas que les digo, o sea, yo he tratado, digamos, con él, porque él fue muy lindo, él sí apenas yo lo llamé, le dije, mira, creo que soy tu hija biológica, él estuvo súper abierto, fue una persona muy amable, eso se lo agradezco mucho, pero ya él ha tratado de tener comunicación conmigo y me cuesta trabajo. Entonces llego a la conclusión de que lo que uno no ha tenido no lo extraña. Y tratar a veces de forzar el amor o forzar el cariño no funciona. El cariño, el amor, el respeto, todo se gana. Y he tratado con él. Tengo una hermana por el lado de mi papá biológico con la que tengo una muy buena relación. Somos las ilegítimas, porque mi papá biológico... No, pero tuvieron más en ese momento cuando te tuvieron, o sea... Es que mi papá biológico tuvo dentro del matrimonio, tuvo varios hijos y fuera del matrimonio también varios hijos. Entonces... Lo que tuvo fuera del matrimonio fue lo que decidieron... Exacto, y ellos todavía usan el término ilegítimos, como si estuviéramos, pues, yo no sé... En el viejo sí, este. Exacto. Entonces, me la llevo muy bien con mi hermana Soraya, que también es del grupo de los ilegítimos. Con nosotros no tengo ninguna relación y con la señora tampoco. Ni me ¿El interesa. esposo? Mis papás, esa fue la historia, mis papás biológicos. Disculpe, pero está un poquito enredada la historia. Sí. Tratan de seguir el hilo porque estamos aquí como que... Bueno, tenemos que sí, seguir así sí. como que la pisada de poner... Papás adoptivos, papá biológico, la prima en Nueva York, la abuela que tenía la italiana Pero de la todo adopción. eso, o sea, tu esposo una mente maestra,
imagino que te ayudó mucho a No, yo me lo imagino a él así con la pizarra, Sí, el sí, FBI. No, es que él tiene el espíritu investigador, es perfecto. Bueno, ya dice que yo voy a llamar a Mike cuando yo tenga que investigar a alguien. Sí, él hizo todo ese ejercicio. Pero mira, yo creo que más que tener esa relación con tus padres biológicos, con tus hermanos o con esa familia, yo creo que Mike y tanto tú en ese momento querían buscarlo como para sanar tu pasado, porque es importante sanar, soltar y perdonar para avanzar. Sí, era como saber de dónde vengo. Sí, Perfecto, ya abracé esa parte, continúo con mi vida. Se ¿Te llenó un sentiste vacío. así o abriste una brecha tan grande que después te surgieron como más dudas y carencias? no, yo creo que todo me sirvió para algo positivo. No tengo mucho, o sea, a lo que iba, que era como la parte médica, para mis hijas especialmente, no lo logré mucho, porque de él un poco, pero de parte de la señora no hubo, no, o sea, no se proporcionó Y para dar cuéntanos cómo tú información. llegas a la señora, a tu, Bueno, sería tu entonces madre sí, biológica. exacto, para que no se pierdan en la historia. Sale esta prima, ¿verdad? Entonces me dice, yo creo que tú eres hija de este señor, porque él tuvo unos hijos también por fuera del matrimonio, ya llevan como 4 por fuera del matrimonio, o 3, ya no me acuerdo. Era alegre. Sí, era alegre, bastante alegre. No, y mejor bueno, ya les voy a contar. Entonces yo me voy para Colombia y esta prima le dice a Soraya, que es la hermana que les digo que me la llevo bien con ella, le dice, mira, yo creo que encontré a una hermana tuya por fuera del matrimonio. Entonces Soraya se comunica conmigo y me dice, te voy a dar el teléfono de mi papá. Entonces yo le dije, listo, pero no vas a decir que yo te lo di. Yo llego a Colombia, esto era como una novela, todos los días pasaba algo diferente. Llego, estoy en una cita médica, helada, nerviosa, pero como yo soy así, botada, delante estaba mi mamá allí, me dijo, ¿lo vas a llamar? Le dije, sí, voy a llamarlo ya. Lo llamé y le dije, Walter, creo que soy tu hija biológica, soy Sí, adoptada. con un balde de agua. Pum. Sí, soy adoptada. Y él de una vez me dijo, no me digas que tú eres la hija de la pastusa. De Pasto, allá en Colombia. Me dijo, tú eres la hija de la pastusa. ¿Pastusa es? De Pasto, allá, pues así como decir Cali, Bogotá. Ah, ok, ya. Entonces, O sea, que estaba esperando esa llamada en algún momento de su sí, vida. tú eres la hija que me faltaba, eres la hija que había pensado que necesitaba encontrar y le pedí a Dios que no me quería morir sin encontrarla. Wow. Además que él dice que cuando escuchó cómo hablaba, porque cuando tú nos ves, ya después que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, la manera de ser es idéntica. Impresionante, ¿verdad? Así, súper extrovertido. Qué fuerte. Sí, entonces me recibió muy bien, me dijo, yo creo que eres hija de esa persona, siempre te quise encontrar, cuando nos vemos. Entonces, en ese momento le dije, ¿quién es la señora? ¿Tú sabes quién es la señora? Y me dijo, sí, el nombre es ese, pero ya, me dijo, es de Pasto, y ahí quedó la cosa. Entonces, después nos fuimos a tomar un café, mi mamá, él y yo, y él lo único que hacía era mirarme, y él hacía como así, me decía, tú tienes que ser hija mía, tienes la misma manera de ser, el mismo gesto, eres grosero. Bueno, obviamente, a veces pues, ¿no? Parte como de, sí, el temperamento, como así, muy abierto, libro abierto, como que... Y nos reunimos y ya después Mike llegó a Colombia y me dijo, bueno, llega la hora de hacerse la prueba de ADN. Entonces, él afortunadamente, porque lo triste a veces es cuando tú eres una muy buena persona, pero tienes una pareja al lado que como que te contamina. Fue difícil porque la persona con la que estaba, o está él, pues estaba cero de acuerdo con eso y me vio como una amenaza, entonces... Claro, la parte económica, me imagino, exacto, la mentalidad latina, vamos a ser sinceros. Lo primero que piensan es, esta viene, ¿no? Para quedarse con la Pero lo que no saben es que a un muerto tú puedes hacer la prueba y te tienen que... Supongamos que fuese eso, o sea, algo exacto, tan tonto. Pero no, sí, totalmente, esa es la mentalidad, eso es lo primero que a la gente se le viene a la cabeza. Sí, pero la persona que tú eliges es que te afecta para bien o para mal. Correcto. 100%, o sea, él lo afectó. Correcto. No, entonces hicimos el ADN, yo me vine para Estados Unidos, el ADN salió cuando estaba yo acá,
positivo, ya mi papá biológico confirmado, pero a mí me había contado mi papá biológico que él había tenido relaciones no solamente con mi mamá biológica esa noche, sino con la hermana, o sea, con una tía biológica mía. Se pone interesante la historia. Exacto, entonces... Por la Rosa de Guadalupe una chambra aquí hoy. Sí. Por eso Con la mujer no deja hablar con Don nadie. Walter. Claro. No, se ve que fue tremendo. Y entonces cuando yo llamé a esta señora, la llamé con mi mamá, Mike estaba allá en Colombia, la primera comunicación que tuve con esa señora, la llamé, le dije, mira, creo que soy tu hija biológica, tu dato me lo dio esa persona. Hasta ese momento no estaba confirmado el ADN de él, pero pues era casi que obvio. Y ella me dijo por el teléfono, me dijo, no, yo no soy tu mamá biológica era mi hermana y mi hermana murió el año pasado de cáncer. Y yo me acuerdo, empecé a llorar, así diciendo llegué tarde, qué pesar, no la pude conocer, voy a hacer una misa, o sea, llorando. Mi esposo sí me decía, y mi mamá me decía, no me creo ese cuento, eso está como raro. No sé, no siento que sea verdad porque está en speaker. De hecho, yo tengo mi esposo tiene la llamada. Y entonces ya me dijo, no, siguió confirmando y confirmando. Bueno, yo cuelgo el teléfono, llamo a mi papá biológico y él es también como temperamento, me dice, eso es mentira, te está mintiendo, yo soy loco, pero yo me acuerdo perfectamente que es ella, no era la hermana. Ahí fue cuando me dijo, yo sí tuve relaciones con las dos, pero estoy seguro que es ella. Bueno, quedó así, ella seguía insistiendo, luego me enteré que ella tiene unas hijas gemelas, yo tengo hijas gemelas. Entonces, a esa hora pues no sabíamos si las gemelas y yo éramos primas o hermanas. Claro. ¿No? Me vengo para acá, todo quedó así. Me vengo para acá, para Estados Unidos, sale el ADN confirmado ya de mi papá biológico, resulta que él es O. Y un día estábamos viendo ese programa que le encanta a mi esposo, Investigadores, con su espíritu investigador. El FBI, se están buscando personas. No, pero sería una pieza clave para el FBI. Y me dice, porque logró lo que yo no había logrado muchos años. Y llega y me dice, ¿qué tipo de sangre es él? Entonces yo le pregunto, me dice, entonces me pregunta a mí, ¿cuál es tu tipo de sangre? Y le digo, ok. Entonces, pues a mí como que el colegio se me fue a no sé a dónde porque no me acordaba del tema del tipo de sangre. Me dice, tu mamá biológica, hay dos posibilidades, que sea A o que sea AB. Pero no puede ser O, porque dos O's no dan nada. Entonces en ese momento yo ya tenía una relación con las gemelas, porque las gemelas son por el lado de ella. Soraya, mi hermana con la gemela, por el lado de ella. Vayan tomando nota para que entiendan el árbol genealógico. Sí, si no, pues... del papá de Sí, a los que nos están mirando que vayan tomando nota del árbol genealógico para que no se pierdan en el cuento. Sí, las gemelas son del lado de ella. Entonces les digo a las gemelas, les digo, oye, ustedes me pueden conseguir la cédula de su mamá, porque yo no la considero mi mamá. Y la de la tía de ustedes, la que murió el año pasado, y efectivamente me la consiguieron. Cuando llega la de la tía... Pues con las gemelas tú tienes buena relación. Tuvimos. Ok. Ya no tanto, porque... Ahora te cuento por qué. Sí, déjalo porque para no redarlo más. Entonces, ahí fue cuando la señora que había muerto, mi tía, O sea, que era imposible. Era imposible. Totalmente. Entonces, a la siguiente llamada, porque yo sí le estuve insistiendo mucho, estuve preguntando mucho a mis hermanas gemelas por temas médicos, temas de enfermedades, todo eso, pero ellas, si ustedes las conocen, tenemos una manera de ser súper diferente. Ellas son más a la mamá, como muy, no tan extrovertidas como yo, muy sumisas, ¿no? Entonces, más o menos amenazadas porque la mamá definitivamente no quería que se comunicara mucho conmigo. Entonces, ellas, pues un poco, ¿no? Al principio, una de ellas vino, me visitó, al principio tratábamos de estar como cerca,
Pero finalmente la señora pues dejó saber de muchas formas que no le gustaba esa cercanía y ellas pues nos distanciamos y pues respetable. Pero las gemelas, pues ellas sí fueron las que me dieron la información de esta señora y ahí ya la siguiente llamada de mi mamá biológica, ella me quería seguir insistiendo en la mentira. Yo le dije, mira, es que yo no vengo a destruir tu matrimonio, sí, es que yo no quiero, es que mi esposo, yo no quiero, le dije, es que yo no vengo a destruir a nadie, yo solamente quiero, ni vengo a buscar amor. Eso sí lo dije desde el principio, ¿no? Porque lo tuve todo. Vengo a contestar unas preguntas, les agradecería que me colaboren, tengo 3 hijas que me gustaría saber, ¿no? De qué pueden sufrir o algo así para tener más cuidado. Y ella seguía insistiendo hasta que le dije, mira, yo ya sé que eres tú. ¿Cómo sabes? En el momento en que le digo, me tocó decirle, porque por cédula, por tipo de sangre, tu hermana no era. Entonces ya no vale la pena que me sigas mintiendo. Entiende que yo no voy a hacerte daño, yo simplemente quiero responder preguntas, eso es todo, ¿será posible? Y ella, pues ahí ya no tuvo nada más que hacer. Se dijo, sí, lo que pasa es que tengo miedo, no quiero que mi esposo se entere, porque pues yo nunca le dije a él, tiene un matrimonio de no sé cuántos años, pero muchos años. Ellos tuvieron 4 hijos, el que siguió después de mí, porque yo fui producto de una noche loca. Entonces fue pues algo de una sola vez, no fue algo puntual. Ya ella después se casa con esta persona, tiene 4 hijos. El que me sigue después era un hombre, él se suicida a los 18 años por un tema de depresión, que parece que es bastante marcado en la familia por el lado de ella. Y después son puras niñas, están 2 individuales y las gemelas, o sea 4 mujeres y era un hombre. Como te digo, con ella no hay ningún tipo de relación, no me interesa. No, claro. En lo absoluto. Y me he dado cuenta de que realmente sí me importaba. Ese cuento de que a mí me resbala, de que no me hace daño, sí me importaba. Y los primeros, después de encontrarlos a todos ellos, y a veces yo los seguí en redes sociales, a mis hermanas, no a ella, a mis hermanas gemelas y todo, y cuando yo veía, me di cuenta un día que sí me dolía y que sí me importaba. Cuando vi las fotos de toda la familia feliz, y de sentir que a ellas sí las quiso, o que a ellas sí decidió tenerlas, sí decidió cuidarlas, y a mí no, y no solamente en el momento de adoptarme, porque ok, tendrá sus razones, yo no quiero juzgar a nadie, pero llego X años, o yo es que de pronto uno piensa que la gente piensa como uno, ¿verdad? Claro. Pero si a mí después de dar un hijo en adopción, porque pues motivos pueden haber, no, vuelvo y digo, no quiero juzgar a nadie, me llega una hija después de 40 años o lo que sea, y la vida me da la oportunidad y darme cuenta que tengo también unas nietas, de que es una buena persona y todo eso, yo, Sandra Poli, yo la aprovecharía. Entonces también Claro, fue muy como una difícil. segunda oportunidad que te da la vida. Sí, fue muy difícil sentirme por segunda vez, y cuando le digo a mis hermanas que se alejaran, y me lo dijo a mí, no quiero que estés en contacto con ellas. Entonces fue, wow, sí, fue duro. Creo que no lo he sanado todavía, creo que es que yo no sé si uno sana realmente pues, totalmente las cosas. Que se sana, que se aprende a vivir con eso. Sí, porque hay cosas en la vida que no es que se sanen. Exacto. Uno aprende a sobrellevarlas y a vivir con ellas. Entonces, Yo como también lo que pienso tú lo lo tienes ahí mismo. guardadito, Sí, que de vez en cuando sale. talla. ¿Crees Sí, que ese pero- abandono que fue involuntario te dejó huellas? Y eso Sí, al final sí. es la recomendación que yo hago desde afuera, porque desde afuera es muy fácil verlo. Sí. Pero vivirlo es totalmente diferente. Pero yo digo que lo mejor que puedes hacer es aprender a vivir, a soltarlo, a perdonarlo Sí. y a sentirte bendecida porque te regalaron la sí. opción de vivir en amor. Porque Total. al final una persona que abandona a su hijo por X motivo, por Sí. X razón, que Sí. no la juzgamos, pero no la compartimos tampoco porque Sí. yo no la comparto. Sí. Pero no juzgamos. Ajá, no la Correcto. juzgo, pero si decidió tomar ese tipo de acción, pues lo mejor que te pudo haber pasado es que creciste en un hogar lleno de amor. No, o sea, al totalmente. final no la necesitaste. No. Pero si es tú, está ahí porque es tu ADN, es tu esencia y de ahí viene. Pero Sí. como repito, quien cría es realmente tú.
tu No, padre. totalmente, totalmente. De hecho, yo ahorita tengo una hija adoptada. Ay, qué Como la vida, maravilloso, qué lindo. siempre dije, bueno, quiero seguir la tradición. Yo lo decía en ese momento, ¿no? Como madurez, ¿no? Quiero también adoptar, como les digo, siempre desde chiquita fui muy marcada por querer ayudar a los demás, por poder en algún momento impactar la vida de los demás. Y por eso me gusta y soy muy abierta compartiendo mis experiencias y aparte de eso, pues todas las demás que han sido tan difíciles en mi vida. Pero yo creo que ahorita, por ejemplo, se presentó la oportunidad con mi esposo. Él tiene, ya es mi hija, tenía una hija en ese momento pequeñita, huérfana de mamá, su mamá murió de cáncer, mi esposo quedó viudo cuando Emma tenía 9 meses. Yo llegué a los 3 años de Emma, no llegué tan cerca, pues porque obviamente también se demoró un poco en poder retomar su vida, ¿no? Un proceso tan difícil. Y llego yo a la vida de Emma y la adopto. También eso, Y con 2 hermanas, qué bendición para Emma. imagínate, con 3 hermanas, con las gemelas y con Mariana. Entonces, es muy bonito y cuando yo encontré a mi familia biológica, yo siempre me he sentido bendecida, siempre he sido una persona muy agradecida y trato, por más de que esté en un momento difícil como lo estamos todos, que hay días que me levanto, hay días que no me quiero levantar, hay días que sí me quiero levantar, quiero conquistar el mundo, también hace parte de la edad, creo yo, ¿no? La parte hormonal, que no somos tan complejas. Y eso Somos dice mujeres, mi vida, somos no, mujeres. mi esposo dice que somos hormonas con pelo, andando. Sí, Total. total. Entonces, siento después de encontrar raíces, mis raíces, me siento aún más privilegiada. Todos los días de mi vida, cuando yo oro, digo gracias porque no me dejaron en esas familias biológicas. ¿Por qué? Porque los valores y principios que yo tengo en ese momento, estoy segura que no los tendría si hubiera quedado en manos de ellos. Porque me he dado cuenta la calidad de familias que son, los sentimientos, no hubiera encajado, o sea, seguramente sería como ellos, pero no sería lo que soy hoy, que me siento orgullosa de lo que soy hoy. Qué bonito. ¿Sientes que cerraste como esa duda del por qué lo hicieron? ¿O al ver ese rechazo o falta de interés por parte de ellos, quedaste con algunas dudas? ¿Sabes que no? Nunca yo aprendí por varias cosas que me pasaron en la vida, porque juzgaba. Y cuando juzgaba, ¡chum!, me caía exactamente la misma situación. Cuando ahorita que me pongo a pensar en eso, no la juzgo, porque pues fue una noche, cuando pude hablar con mi papá biológico, él una vez con los ojos aguados me dijo, lo siento, a mí sí llegó ella embarazada, me dijo, Walter, ¿qué puedo hacer? Estoy embarazada. Él le dijo a mí cómo me consta que es mío, así como en las novelas. ¿Cómo me consta eso? Y ella le dijo, ¿qué hago con este bebé? Ya ella, pues, pipona. Así decimos en Colombia. Sí, sí. Bueno, Ella tuvo la opción de no tenerte y lo hizo, así que también fue algo de amor. Exactamente. Mira, me le hice el pensamiento porque esa era una de las cosas. Yo al principio, cuando mi mamá me dijo, mi mamá, que era adoptada, tuvimos algunas discusiones y también hubo, ¿no?, temas por más amor que hayamos tenido. Tuve una relación bastante difícil con mi mamá. Y ella a veces me decía eso, me decía, vos que defendes tanto a tu mamá biológica. Y yo le decía, no es que la defienda. Y chiquita, yo estaba toda chiquita, le decía, es que primero no sé la razón por la que lo hizo. Y segundo, me pudo haber abortado. Y la respuesta de mi mamá en ese momento era, si en esa época era más difícil abortar que dar en adopción. Chocábamos, eso fue un tema bastante, yo creo que hizo gran parte del motivo por el cual mi mamá y yo tuvimos una relación bastante conflictiva en una época. Hoy en día no, hoy en día, y la amo, la adoro y creo que estoy más agradecida con ella, o sea, con los dos, pero mi mamá fue el motor principal para que me cogieran en adopción porque mi papá no quería. Entonces, este tema, yo creo que no los juzgo en absoluto. No sé si yo en esa situación hubiera podido hacer lo mismo, o hubiera tomado una decisión diferente. Pero sí siento que, que la oportunidad que ella perdió en ese momento, no sé si eso me dolió de pronto un poquito más que lo que pasó cuando yo nací, tal vez. Sí.
pero como ustedes dicen, es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Y sí, trato de sanar, trato de... No es este sentimiento que te está aquí, ¿no?, molestando, pero sí siento que cuando tenemos cuando nos sentimos abandonados, y muchas veces, como decía, pensamos que no nos afecta, pero sí nos afecta. Totalmente. Uno se quiere hacer como más Sí, crudo de la cuenta. Exacto. Todo puedo, nada me afecta, yo sí Sí, soy la mujer, maravilla. Pero en nuestras relaciones futuras, cuando escogemos parejas, cuando somos mamás, empezamos a ver que todas esas cositas que tenemos como ahí guardaditas pueden ser un motivo de que estemos actuando de esa manera. Pero yo digo que está bien que abriste ese baúl, o que tu esposo te incentivó a abrir ese baúl, porque independientemente de las razones después que ocurrieron, todo lo que ya nos comentaste, al abrir ese baúl te permitiste sanar una parte de ti. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Eso no existe. Independientemente de lo que ocurrió, fue lo mejor que pudo haber pasado. Total. Se cerró un ciclo. Que, a diferencia de todo lo que viviste, la Sandra que sobrevivió a todo este tema, ¿qué relación tiene con la madre que eres hoy en día? Qué excelente pregunta. ¿Qué relación tiene? Cuando yo encontré a mi familia biológica, siempre mis hijas han sido, ustedes son mamás, pero yo me defino y a veces no me parece agradable, no sé si es una cualidad o un defecto, pero yo soy una mamá tengo un amor muy enfermizo por mis hijas, en el sentido de que tengo siempre miedo a perderlas. Pero es total, o sea, es un miedo constante. Ellas salen y yo ya estoy empeliculada pensando, ¿no?, que algo les va a pasar. Pero siento que, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Que ahorita con mis hijas las valoro más. ¿En qué sentido? Siento como algo como más de mis entrañas por mis hijas, cuando yo... además, pues que ellas desafortunadamente no han tenido tampoco el privilegio de tener una muy buena familia por el lado de su papá, y pues por el mío biológico, por mi mamá es la única. Mi papá murió Y era único. Sí, y era único, y las familias biológicas pues no hay ningún contacto, entonces ellas digamos que están como muy solitas también por ese lado, pero ellas me han apoyado mucho en eso, en todo ese proceso. Siempre fui muy abierta con mis hijas en todo, absolutamente todo, y siento que para lo que me ha servido este encuentro, y es más que todo para valorar y para sentirme tan especial para Dios, para sentir que me amó tanto, que me dio esta gran oportunidad, y para querer con más agallas, con más, ¿me entiendes?, con más corazón, con más alma a mis hijas. Que lo hiciste Incluso también con la adoptar. otra que te regalaron otra. Exactamente, y con mi chiquita adoptada, Exacto. que pues es mi hija. Claro. Y una pregunta, ¿cómo fue la relación con tu mamá después de tu pasar todo esto de los reencuentros? Uy, muchísimo mejor. Se sanó, gracias por tocar ese tema, porque se sanaron muchas cosas con mi mamá. Yo pensaba, no por el tema de que yo estuviera creyendo que ella me estaba diciendo mentiras, porque en algún momento dije, no creo. O sea, tú también como que percibes algo, qué raro, si estuvo lleno de irregularidades el proceso. Bueno, yo he conocido otros casos peores, falsificadas de firmas, y pues, son unas cosas de verdad que... o sea que en ese tiempo como que no era tan anormal que ese tipo de cosas pasaran. Pero digamos que sané muchísimo, porque me di cuenta, mi mamá cuando empezó todo ese proceso, mi mamá me colaboró absolutamente. Entonces, yo estaba un poquito prevenida al principio, pues con toda esa historia previa de que de pronto que el hogar de paso, que la cosa, que la... Yo decía, ¿será que mi mamá como que no me quiere colaborar, no? Entonces le entra uno el... Puede ser, porque tal vez tiene el miedo Y él no de que se llega a la competencia. Y hubiera sido Después de normal, tanto claro, desearte, buscarte, de tenerte, cuidarte, criarte. de trasnocharme Sí, contigo. Existe la posibilidad de que la señora sí hubiese querido tener una relación contigo y tú te olvidaras de ella, que no tiene más hijos. Total. Tú eres su única. O sea, Absolutamente yo te juro que humano. te ahorco y te digo, usted no va a tener, si no eres mía, no eres de nadie. Buena ella. Sí. No, la verdad sí, no, y la entiendo totalmente, pero
me causó como mucho, me llevó mucho al corazón toda la colaboración que tuvo mi mamá conmigo. Ella me acompañó al primer encuentro con mi papá biológico, ese café del cual les hablé ahorita. Una muestra de amor inmensa. Absolutamente. Yo no sé si yo Mira, podría para mí colaborar. eso... Creo que no. No, Yo no. yo, mejor dicho, después de eso, mis sentimientos, yo siempre he amado a mi mamá y a mi papá locamente, pero después de eso tuve una conexión mucho más fuerte con mi mamá y empecé a valorar y dije, wow, que, como lo dices tú, qué prueba de amor tan infinita. La prueba de fuego. Sí, sí. Y pues obviamente mucho más agradecida. Todo el tiempo le digo, mami, gracias, ahorita que ya sé de dónde vengo. Gracias, gracias por haberme acogido, por haberme adoptado, por haberme dado esa oportunidad de estar con ustedes y no haberme quedado allí. Y eso es un mensaje también que se me ocurre darle a todas esas personas que no desean ser padres. Primero, que lo eviten si no lo quieren ser. Y ahorita que hay muchas opciones para evitarlo, pero que la adopción es maravillosa para Sí. las personas que desean tener un hijo y que desean vivir en amor, que no sean egoístas, que no tengan una persona porque no te quedó otra opción y no le brindas ese amor, da en adopción. Total. Hay mucha gente que espera tener hijos y no lo pueden tener. Así Mira la es. bendición que te tocó vivir a ti, que fuiste bendecida, porque Sí. no todos no tienen esa bendición. Hay muchos que están esperando que lo adopten. A ti te adoptaron Que nunca pasa. súper Totalmente. rápido. Yo desde chiquita incluso hice y entiendo mucho ese tema porque en ese deseo desde muy pequeña me contaron que mi mamá biológica también siempre ha tenido un deseo de ayudar a los demás. No sé si eso también se heredará o no. Pero desde muy pequeña siempre me dediqué a hacer voluntariados, incluso antes de los 15 años. Mi papá, yo cumplo años en diciembre, entonces mi papá me decía qué quieres en diciembre de regalo y yo le pedía regalos para los ancianitos, para el ancianato, no sé qué, hacía voluntariado en casas de adopciones y viví esa experiencia de ir a cuidar a los bebés y normalmente los niños que ya estaban grandes con cierta edad eran niños que año tras año de diciembre su pedido era quiero una familia. Pero eran niños que se quedaban y se quedaban, la mayoría de los bebés en ese momento, no sé, ahorita salían súper rápido, se los Sí. llevaban súper rápido, pero los niños ya que estaban un poco más crecidos eran muy tristes, me impactó muchísimo. Y ya después el último grupo con el que yo estuve, llegaron unos europeos, me comentaron, un día llegué, ya no estaban, la mayoría, y me contaron que unos europeos se los habían llevado. Pero te estoy hablando que fueron como 3 años y ellos llorando y su deseo a Papá Noel o al Niño Dios era encontrar una En la vieja familia. Belén, todo el mundo. Sí, Y también otro mensaje a la gente que quiera formar familia, que no solo adopte perros, sino que también adopte niños, porque entonces hay mucho la gente que no quiere hijos, que lo que hacen es adoptar perritos, y está bien que adopten animales, pero también que adopten a los niños que están esperando por un hogar. sí. A mí me encanta eso, yo igual me identifico contigo porque desde que estaba muy pequeñita, mi mamá y yo deseábamos que nos tocaran el timbre y nos dejaran un niño. Siempre decíamos, En la ¿qué canasta. queremos? Una característica. Sí. Y queríamos adoptar, pero bueno, Ujú. por X circunstancia nunca se adoptó, pero a mí me encantaría esa opción porque definitivamente le das luz a alguien que está viviendo oscuridad. Totalmente. ¿Qué le diría Sandra a esa versión de Sandra 30 años para atrás? ¡Wow! ¿Me le hace unas preguntas? A mí me toca la fácil, yo no. Nunca me había puesto. ¿Qué le diría yo a esa Sandra? Me van a poner a llorar. Tranquila, que eso es Tranquila, es válido. válido. Sí, Yo estoy aquí aguantándomela. sí, yo le diría a esa Sandra que todo va a ser bien, que vienen momentos muy difíciles y que tal vez no te lo vas a explicar en el momento en que te pase y vas a tener que estar preparada para el dolor que vas a tener en ciertos momentos, pero confía en Dios que más adelante vas a lograr cosas maravillosas, vas a tener unas hijas maravillosas y de todas esas experiencias dolorosas vas a evolucionar y vas a valorar más la vida, vas a valorar más a las personas que tienes alrededor, a las personas reales que tienes alrededor, porque sí, es
es como adelantarse en el tiempo y como preparar a esa Sandra para todos esos momentos tan impactantes, tan traumáticos que le van a tocar vivir después, la pérdida de su papá, accidentes, casi pérdida de mis hijas, el tema de la adopción, y que al final fui una persona deseada y que Dios definitivamente, yo le diría a esa Sandra, Dios te ama locamente, o en lo que tú quieras creer, en lo que cada uno quiera creer, el universo te ama profundamente, porque a pesar de todos esos momentos, de todas esas lágrimas, de todas esas malas elecciones, de todos ese sufrimiento que has vivido, ha valido la pena y vas a tener un resultado muy satisfactorio. Eso yo le diría a esa Sandra chiquita. Y yo estoy segura que esa Sandra chiquita te ve a ti con mucho orgullo. Así que siéntete bendecida y sin duda es una historia muy bonita que te va a acompañar. No sé si la sanas por completo, pero sin duda te va a acompañar. Pero siéntete orgullosa. Yo digo que empieza a soltar esa historia con mucho afecto positivo. Abraza tu historia porque eso es lo que nos hace nosotros ser quienes somos hoy en día. Por eso te hago esa pregunta, que te reencuentres con esa Sandra niña. Sí, porque esa lindo. Sandra niña tiene mucho que agradecer a la Sandra que hoy eres. Entonces, Sí. nada, por mi parte yo digo que gracias, porque no todo el mundo se da la oportunidad de abrir su corazón para que otra persona aprenda con testimonio ajeno lo maravilloso que es la vida y lo bendecido que somos, porque quizás tú pasaste todas esas experiencias y te preguntaste en muchas oportunidades ¿por qué me pasa esto a mí? Sí. Pero Dios te está respondiendo porque tú vas a ver lo mucho que te voy a bendecir. Así que Sabes que sí, eso que me acabas de decir, a esa Sandra le diría, no te preguntes porque en esa época seguramente era el por qué me pasa a mí, si yo soy buena, si yo... es en lugar de preguntar por qué, aunque suena muy trillado, pues, ¿para qué? ¿Qué tienes que aprender? Y dentro de todo siento, y le diría a esa Sandra, que cada vez que tengas una pérdida significativa en tu vida, que verdad se vaya alguien que tú realmente amas, va a llegar, Dios es tan lindo contigo, que vas a perder a esa persona, pero te va a traer al mismo tiempo a lo más grande que son mis hijas, porque, bueno, eso ya será otra historia, pero cada vez que yo tenía mis hijas, perdí a un ser querido, cada vez que estaba en embarazo perdí a un ser querido. Entonces, es cierto, y me siento muy orgullosa, ahora que lo dices, me siento muy orgullosa de lo que soy. He sido una mujer fuerte, me ha tocado serlo, pero no lo digo como una víctima, sino con perrenque, como decimos nosotros los colombianos. Berraca, bien berraca. Berraca. Y me siento, sí, muy orgullosa, me siento muy amada por Dios. Y lo que le puedo decir a la gente, lo que tengo súper comprobado, es que siempre, por más de que talle, por más de que duela, no van a entender, ahorita no van a entender, van a decir, pero ¿por qué me está pasando eso? ¿Para qué me está pasando eso? Pero no lo van a entender ahora, pero les pongo, mejor dicho, segura que más adelante, en algún momento, ustedes se van a dar cuenta que lo que pasó atrás y que dolió tanto fue mejor. Porque te preparó para eso. Te preparó para eso, te abrió una puerta mucho más grande, una puerta No, y mucho mira más ahora, o grande. sea, tu esposo fue tu mayor apoyo en toda esa situación. O sea, Total. si Mike no llegaba a tu Correcto. vida, tú no cerrabas ese capítulo, no sanabas, no descartar, porque no fue descartar, sino como que cerrar esa parte de ti que sentías que faltaba para completarte. O Correcto. sea, papá Dios te fue preparando. Y Mike no llegaba si yo no me había divorciado del papá de mis hijas. Totalmente. Entonces el momento del divorcio de mis hijas fue horrible, del papá de mis hijas fue horrible, pensé que me iba a morir, pero mira, Te después tenían- tú no puedes tan- valorar lo bueno si no pasaste por lo malo. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. Todo lo pasa por algo, créeme es que que te todo, entiendo. mira, lo que quieran creer, pero para mí los planes de Dios son tan perfectos que Sí. el arcoíris sale después de la tormenta. O sea, tú tienes que entender que los colores Exacto. también son parte de, Sí. el negro y el blanco también son parte de eso. Sí. O sea, tienes que pasar por muchas tormentas para valorar. Después, la tormenta está horrorosa y de repente viene ese arcoíris y tú dices, wow, pero fue Claro. porque Qué bueno que llovió, qué bueno que llovió Claro. porque salió el arcoíris y no lo hubiese podido ver. Porque si todo el tiempo estás en arcoíris y todo el tiempo estás en la belleza y en la perfección, pues te aburre el obviamente no, arcoíris. pues, Tú dices, claro, "Ay, no otra vas vez a ya no aprender lo a valoras, valorar, ya no no lo valoras. Mira, hubo un arcoíris que hace poco vi que me tuve que estacionar para verlo.
O sea, fue una cosa tan espectacular que dije, no, yo no me puedo, yo tengo que frenarme a ver esto. O sea, si eso pasara todos los días, no me freno. ¿Me entiendes? Correcto, Así no es la lo vida. Ya, bueno, Por la supuesto. puede ir, ya. Por supuesto, sí, ajá. Total. Correcto. Si no hubiese pasado todo esto, no escribirías un libro. Cuéntanos de eso, que estás escribiendo un libro, ¿cómo se va a llamar? Bueno, sí, porque es que esto fue como un pequeño capítulo, ese tema de la adopción fue una algo- cápsula. fue una Es una- capsulita. Un de todas- capítulo nada sí. más, todo el libro. Aquí De hay una todas serie las completa cosas. para Netflix, mi amor, con 3 Correcto. temporadas. No, mínimo. la verdad es que sí, estoy escribiendo, sí, eso es una de las cosas que también me di cuenta cuando encontré a mi papá biológico, él escribió un libro, siempre he sido como muy de escribir, escribo bien, y me di cuenta pues que eso viene como por ese lado. Chica, ¿cómo se llamará tu papá biológico? Porque yo soy árabe, me gusta escribir. ¿Será que viene Son por ahí? primas. Vamos a hacer la prueba de ella y vamos a besar. Vamos a tener que hacer una prueba, vamos a decirle a Mike. Ok, pero ¿de qué parte de porque árabe, ajá. Tengo ¿Tú entendido eres que... líbano? Sí, Yo soy no, líbano son también. libaneses. ¿Tú también? La mamá de mi mamá nació en el Líbano. Oh, Ahora mira. somos primas las tres. Trae las El moneditas. próximo episodio va a ser aquí con bailarinas de belly dance, Bailarinas de- nosotras con las aquí moneditas. y el pechito ahí. Háblanos del libro. Pero sí, es un libro, se llama Alicia en el País de las Zancadillas. Precisamente zancadillas, bueno, sí, claro, es bueno aclararlo. A veces yo hablo como si todo el mundo Todos entendiera fuéramos a mí. colombianos, Ah, sí. sí. Y Mike, mi esposo, me dice, explica. Zancadilla es como, no sé si allá también dicen, lo dicen ustedes de igual manera, cuando tú estás caminando y Como alguien de te mete el pie para que tú te caigas. Ya, ok. Entonces el lugar quise ponerle un nombre muy, no que se confunda con Alicia en el País de las Maravillas, pero que sea tan comercial o que sea como muy Llamativo. llevado, Tipo muy de llamativo y muy portada. llevado a la historia esa, pero Ahí sale tu parte publicista. sí, correcto. Creativa. Muy cierto, muy cierto. Pero pues contando como todas estas zancadillas, es decir, todos estos momentos difíciles, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, por eso el nombre del libro. Bueno, la verdad es que mi tiempo a veces se me complica y más con 4 hijas y el trabajo y todo Y eso. 4 hembras, o sea. Bueno, yo te entiendo, tengo 3 hembras. Y de verdad que esas hormonas cuando se Ay, sincronizan. sí, pobres hombres. Dejen la casa y suéltenla. Y cuando hay un solo hombre en casa, como es en el caso de nosotros, Pobrecito con más. sí. Total. Entonces, bueno, no, pues yo les dejo saber cuando todavía falta, todavía soy un poquito cruda por el tiempo, pero pues la idea está y tengo mucho que contar. Colócale el tiempo, el día, la fecha y eso va a salir. Pero lo importante es que yo sé que le va a cambiar la vida a muchas personas que te puedan leer, porque me imagino que trata Sí. de momentos de quiebre, evolución y Absolutamente. basado en tu experiencia. Así que bueno, por mi parte un placer, Sandrita, Ay, que estés aquí. gracias, Sandrita, gracias. te conocimos porque Dios así lo quiso. Así porque Las no era el plan. residencias. Diosidencia. ¿Tú también dices diosidencia? Yo también. Sin duda, cada quien llega a tu vida por algo y bueno, la razón por la que tú estás aquí es porque tenías que dar un testimonio de valor y sin duda lo diste. Y las personas que nos escuchan, créeme que lo que estás viviendo no es ni una pequeña parte de lo que te espera por vivir de manera positiva. Así que esto es un testimonio de vida real, no es actuado, no es planificado, simplemente es hecho con mucho amor, para que entiendas que no eres el único que le puede pasar muchas cosas ni que tienes Sí. ¿cómo es zancadillas? Zancadillas. Zancadillas. No es Sí. el único que le pasan zancadillas. Sí, en la porque vida. tendemos a pensar eso. Ujú, Que total. solamente a Es uno. mí, sí, total. No, no, no. Porque a mí. Porque a mí. Y yo soy de las que dice, yo no me comparo con el que peor le va para sentirme wow, yo estoy bien porque a él le va peor, no, yo me comparo con el que le va mejor para superarme Sí. día a día, pero a veces es importante como dar ese vistazo Para valorar. para valorar Para lo que valorar. tú estás Correcto, viviendo. eso le digo yo a mis hijas. No, porque uno normalmente dice, no, que quiero tener no, entonces uno mira para arriba, está bien, porque uno tiene que tener sueños y metas. Pero a la hora de valorar, de valorar lo que tengo, de saber que tengo salud, de que tengo comida todos los días, de que me estoy acostumbrando a la rutina, pero tengo tanto que valorar, hay que mirar para abajo. Total. Y uno tiene muchas cosas, tanto tangibles como intangibles, que no tienen cantidades de personas. Entonces, mirar para abajo en el tema de valorar es bien importante. Y abrazar lo que te está pasando para Sí. aprender que es una experiencia que puede ayudar a muchas personas, darle luz en medio de oscuridad. Y bueno, si tienen una historia parecida a la de Sandra, tenemos disponible el contacto de Mike, su esposo, para ayudarlos a buscar sus raíces. Mike va a hacer las investigaciones, nosotros lo vamos a contar
nosotros lanzamos la primicia aquí en Oruga Fui. Un placer, Sandrita. Gracias. Muchas De verdad, gracias. un millón gracias. Muchas Divino el gracias. programa que ustedes tienen, porque impactan vidas, porque dejan mensaje, porque de verdad a veces nos metemos en la rutina, pero necesitamos lo que acabamos de hablar, entender que no somos los únicos. Y una cosa ahorita con el crecimiento de las redes sociales es que hay un tema detrás del escenario, que nadie sabe realmente lo que está pasando en tu vida ni en la tuya. Todos en este momento probablemente tenemos un drama, tenemos un dolor intenso. Totalmente. Pero lo que uno ve en las redes sociales ahora con este tema, uno cree que todo está perfecto y resulta que no es así. Entonces es bien importante comunicarse, compartir experiencias y como les digo, pues yo soy un libro abierto, entonces cuando quieran que venga para hacer otra cápsula, con mucho gusto. Claro que Maravilloso. sí. Chicos, recuerden seguirnos. Vamos a poner a Sandra aquí nuevamente en su Instagram para que la sigan. Esta maravillosa realtor en el área de Miami, Broward, excelente. Y aparte de todo, si tienen una historia como esa y quieren compartirla con ella, porque la empatía que tú vas a tener es la que yo puedo tener. Sandra es un libro abierto y de verdad que es tremendo ser humano y de verdad un placer tenerte aquí y conocerte. Gracias, Un beso, gracias, Sandrita. chicas. Hasta la próxima, chicos. Disfruten.